Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Caro y bienvenidos otro día a mi canal. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer esta diadema con una trenza en terciopelo. Ustedes saben que amo el terciopelo y la semana pasada por casualidad encontré este azul petróleo y decidí hacer esta diadema. Ahora que se viene esta época de Navidad y Año Nuevo me parece perfecto para transformar tu outfit. Para hacerla vamos a necesitar terciopelo, puedes comprar medio metro y puedes escoger el color que a ti más te guste. Cinta de falla, yo usé un poco menos de 2 metros y asegúrate de que esta sea del color del terciopelo o un color muy similar. Una diadema, tijeras, pegante, hilo y aguja. El hilo debe ser del mismo color del terciopelo. Vamos a empezar forrando la diadema con la cinta de falla. Para forrarla vamos a aplicar un poquito de pegante blanco en la cinta, no en la diadema, porque como es plástico este pegante no funciona entre la diadema y la cinta. Le vamos a dar la vuelta con la cinta a la diadema y pegamos encima. Esto lo hacemos hasta terminar la diadema. Y no te preocupes por cómo sea tu diadema, si no consigues esta puedes comprar una similar, pero no necesitas comprar una diadema muy linda o elegante porque igual la vamos a cubrir con la cinta de falla. Sí te recomiendo que sea un poco ancha para que cuando pongamos la trenza esta tenga un buen soporte y no se vaya como a mover. La mía es de 3 centímetros de ancha en la parte más ancha y en la parte más angosta, la parte que iría detrás de nuestras orejas es de aproximadamente 1 centímetro de ancha. A mí me encanta este pegante porque no necesitamos mucho y funciona muy bien. Asegúrate de alar bien la cinta cuando la estés pegando para que no vayan a quedar burbujitas y quede pulida. Y si se te sale el pegante no importa porque lo puedes limpiar y además se seca transparente y no se nota. Si tu diadema es como la mía que tiene diferentes anchos, no te vayas a asustar cuando estés pasando de la mitad y se empiece a arrugar un poco. Esto es normal porque venimos de más delgado a más ancho y después volvemos a más delgado. Entonces no te vayas a asustar, solo asegúrate de que la arruguita que se cree quede por arriba, es decir, por donde vamos a poner la trenza en terciopelo. Cuando ya estemos acabando vamos a medir aproximadamente cuánto gastaríamos para terminar. Yo usé un ganchito para poder cortar sin problema la cinta. La cortamos y vamos a quemar con mucho cuidado el borde. Yo uso la llamada azul del encendedor para que no se vaya a prender la cinta. Es un truquito que les enseño para cuando hagan esto. Y la quemamos para que no se vaya a deshilachar.
pegamos esta punta y aseguramos con un ganchito para que nos vaya a secar bien. Si ven que ahí se me hizo una arruguita y por ahí se ven algunas de las arruguitas de las que les hablaba antes, pues no importa porque pues al final no se van a ver. Mientras dejamos secar la diadema, vamos a cortar algunas piezas de terciopelo que necesitamos para hacer la trenza. Vamos a necesitar 3 rectángulos de 60 por 13 centímetros. Los marcamos por el revés del terciopelo con una tiza textil y cortamos. Ya cortados, vamos a doblar a la mitad por el lado angosto, es decir, por el lado de 13 centímetros. Lo hacemos por el derecho y otra vez doblamos a la mitad, así como están viendo. Esto lo hacemos en los otros 2 rectángulos. Vamos a ponerlos uno encima del otro y los vamos a coser. Yo usé una máquina de coser porque me queda más fácil, pero tú puedes usar hilo y una aguja y también queda súper bien. Y así te debería quedar planito. Y ahora vamos a hacer la trenza. La trenza que vamos a hacer es una trenza normal. Y asegúrate de que cuando la estés haciendo quede la parte plana del lado de la trenza porque esta es la que va a ir encima de la diadema. A mí se me facilitó mejor trabajar sobre una superficie plana porque así me aseguraba de que la parte plana quedara del lado de la trenza. Cuando la estés haciendo, ten mucho cuidado de que no se vaya a mostrar el revés del terciopelo porque suele pasar. Entonces ten cuidado para que quede perfecto el terciopelo por el derecho. Y si se te entorcha alguna, la puedes ir desentorchando para que tenga más textura y quede más gordito el terciopelo. Esta fue una de mis partes favoritas de toda la diadema. Creo que se hace súper rápido y además es muy fácil de hacer y divertido. Cuando ya estemos terminando, vamos a doblar los bordes como doblamos anteriormente. Doblamos a la mitad y otra vez hacemos un doblez a la mitad. Es decir, que doblamos en 4 partes el terciopelo. Los fijamos con alfileres para que no se vayan a desbaratar mientras vamos haciendo los demás. Cuando ya tengamos las 3 puntas dobladas, las juntamos y acá las aseguré las 3 de nuevo con un alfiler. Al juntarlos me fijé bien de que la trenza quedara bien en su final y no se vaya como a entorchar o vaya a quedar alguna forma rara. Así te debería quedar la trenza, se ve muy linda y lo que más me gusta del terciopelo es que tiene visos más claros o más oscuros, depende de la luz que le dé. Antes de coser los bordes que acabamos de juntar, vamos a mirar cómo nos queda la trenza y cosemos este borde cuando ya estemos felices con la trenza. Y como te dije antes, yo lo hice a máquina, pero tú lo puedes hacer a mano si no tienes máquina de coser.
Cuando ya esté completamente seco el pegante, yo lo dejé secar durante la noche porque no quería que cuando estuviera poniendo la trenza encima se me fuera a desbaratar o algo así, entonces decidí asegurarme de que estuviera bien seco el pegante. Ya seco, lo podemos poner la trenza encima de la diadema y la vamos a asegurar con la cinta de falla que usamos para forrar la diadema. Medimos aproximadamente cuánto se nos va. Pasamos la cinta sobre la diadema y la trenza así como se está viendo. Asegúrate de apretar o de usar la menor cantidad posible de cinta para que esto no vaya a molestar detrás de las orejas y quede bien fijo. Medimos y cortamos y acá también quemamos el borde de la cinta para que no se nos vaya a deshilachar. Ponemos el pedacito uniendo ambas partes, el borde lo ponemos por dentro para que vaya a quedar pulido y no se note cuando estemos usando la diadema. Aplicamos un poquito de pegante, pegamos y aseguramos con un ganchito. Ahora vamos a coser a mano la trenza a la diadema para asegurarla bien y que no se vaya a caer. Lo que hice fue coger un hilo de más del doble de lo que mide la diadema, lo doblé a la mitad e hice un nudo al final. Acá vamos a insertar la aguja primero por la trenza y la vamos a ir pasando por la cinta. Como no la fijamos a la diadema, debe haber un espacio pequeño para pasar la aguja por dentro de la cinta. Asegúrate de no dejar espacios tan grandes entre la trenza y la cinta porque así la aseguramos mejor. Si ves que hay pedazos en donde se está viendo el revés del terciopelo, puedes arreglarlos acá así como yo lo estoy haciendo. Lo aseguramos con la aguja cuando la estemos pasando para que después no se vaya a salir este revés. Cuando estemos llegando al final, vamos a fijar la parte plana con la diadema acá sin cinta porque eso lo vamos a hacer después. La fijamos con el hilo y hacemos un nudo allí al final. Ya asegurada la trenza a la diadema, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra punta. Medimos la cinta, cortamos y pegamos. Acá también usé un gancho para asegurarla y que se vaya a secar bien. Solo falta esperar a que se seque el pegante de los bordes y ya está lista. Y así quedó la diadema. A mí me encanta cómo se ve, sobre todo que es algo diferente y puedes usarlo de muchas maneras. Ahora que se viene Navidad y Año Nuevo, me parece increíble este accesorio porque con los complementos perfectos se puede ver muy elegante o si lo quieres usar de diario también queda muy bien. Como siempre les digo, ustedes pueden hacerlo en el color que a ustedes más les guste y transformarlo como a ustedes les parezca. A mí me parece un accesorio como statement que va a llamar mucho la atención y que no necesita de mucho para ser el protagonista. Abajito en los comentarios me puedes escribir en qué color te gustaría hacerlo y también cómo lo usarías tú. Y bueno, este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Si así fue, no olvides ponerle manito arriba que me haría muy feliz.
También no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subo video. Los quiero muchísimo y nos vemos al próximo video.